charlas que hicimos como escuela de negocios. Y básicamente, ya en ese momento, lo que nos decían es que teníamos que ser así, ¿no? Muy ágiles, muy rápidos, muy capaces de cambiar, la agilidad como un concepto que estaba muy presente. Y no solo teníamos que hacer así, sino también que teníamos que ser asá, ¿no? O sea, teníamos que ser ágiles y digitales, ¿sí? Y la verdad que uno, cuando le metían todas estas cosas en la cabeza, un poco se sentía así, ¿no? O sea, decir, hey, ¿para dónde arranco? ¿Qué es lo que, qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Qué es lo que realmente es verdad? ¿Qué es lo que realmente significa hoy tener una organización ágil, ¿no? Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer en eso es, ¿por qué tendríamos que ser ágiles? ¿Por qué tendríamos que pensar en la transformación de nuestra organización como algo que sea parte de nuestra gestión, de nuestro management, de nuestras organizaciones? ¿Sí? Entonces veamos algunas tendencias que vemos y que vamos a ver si nos dan alguna señal al respecto. Primero que nada, la mortalidad de las compañías ha aumentado brutalmente, y esto ya les digo, o sea, olvidémonos un poco del elefante rosado que nos está pegando de frente, que es la pandemia. Esto ya estaba pasando, ¿sí? Básicamente, las compañías eh, vivían o estaban viviendo cada vez menos, y básicamente porque surgían nuevas compañías, nuevas formas de hacer negocios que se las estaban llevando, o se estaban llevando por delante a las tradicionales, ¿sí? Hablaban de la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial hoy probablemente nos mostró su cara más digital en cuanto a cómo podemos trabajar a distancia, pero todavía hay un montón de elementos que siguen evolucionando. Automatización, industria localizada, deslocalizada, globalización. O sea, hoy básicamente pensamos o entendemos que la cuarta revolución industrial ya no es digital, sino que es la integración entre el día a día nuestro, como seres humanos, y la tecnología, incluso integrando la tecnología a nuestros cuerpos, ¿no? Y estamos hablando de biotecnología, cómo finalmente la tecnología se va incorporando en nuestra vida, ¿sí? También vemos una sociedad empoderada. Qué decir lo que nos pasó en Chile. Hay gente de Uruguay, hay gente de varios países, por lo que veo. O sea, por lo tanto, no me quiero poner muy chileno, digamos, ustedes saben que soy uruguayo, pero no me quiero poner demasiado en la realidad de Chile, pero la realidad es que esta sociedad empoderada, pedirle a la empresa de que se haga cargo no solo de la rentabilidad, es algo que está en todos nuestros países, y en particular en Latinoamérica ha golpeado muy fuerte, porque eh, el crecimiento, o lo que pretendemos es que el crecimiento sea inclusivo, y eso hace que la sociedad esté mucho más empoderada y esté pidiendo que eso sea así. Y por último, la llegada de nuevas generaciones, ¿sí? Nuevas generaciones a las empresas, nuevas generaciones al consumo, nuevas generaciones que están creando nuevas formas de trabajar y están creando nuevas formas de consumir, lo que hace que finalmente, sumado esto a los otros tres elementos que mencioné, creen un ambiente donde sí, efectivamente, el cambio va a ser la norma, y por lo tanto cambiar y estar preparado a cambiar va a ser clave. La rapidez va a ser la forma, por lo tanto esa chita que corría es verdad, no es mentira. Hay que estar muy preparado, ¿sí? Y por último, un último elemento que es muy relevante, que es la transparencia, ¿sí? La transparencia como exigencia. eh, y por lo tanto vamos desde el cambio acelerado a una transparencia de los negocios, que se hace cada vez más relevante y que se transforma en una oportunidad. Salió el barómetro de Edelman de confianza hace muy poco, y muestra que los negocios, por más que la confianza en general ha caído, los negocios
siguen manteniendo un nivel de confianza por arriba que los gobiernos, que otras instituciones que uno podría pensar que, que tienen la confianza de la sociedad, pero la sociedad le da a los negocios la confianza y la responsabilidad para hacer cosas distintas y no solo preocuparse de la rentabilidad para su accionista, ¿sí? Por lo tanto, sí, asústense, eh, es una realidad y hay que hacerse cargo. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo o qué sabemos de por qué fallan eh, las empresas? Y las empresas fallan básicamente por dos elementos. Por aferrarse al status quo, ¿sí? Por hacer más de lo mismo, o bien por solo hacer lo que es nuevo, ¿sí? Y en ningún momento lograr afianzar, ¿sí? Si se quiere, una, una, un modelo de negocios o escalar un modelo de negocios y hacerlo exitoso, ¿sí? Eh, ahora, si ese es el problema, la solución, entonces, se basa, y ahí algunos de los que han estado en alguna clase conmigo saben que a mí me gusta mucho este concepto, se basa, por un lado, en dejar de aferrarse al status quo, o sea, dejar de solo explotar mi ventaja competitiva para empezar a explorar nuevas ventajas competitivas, ¿sí? Y a esto le llamamos, o el desafío está en balancear un poco lo que me da hoy, ¿sí? De comer, ¿sí? Lo que me permite hoy financiar mi operación para a partir de eso crear nuevas cosas, ¿sí? O sea, explorar nuevos negocios, explorar nuevas formas de operar, explorar nuevas formas de operar, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Sí? Ahí, para quienes están, los que son futboleros o lo que, voy a usar un, un ejemplo futbolero de mi país, ¿sí? ¿Qué significa esto de explorar y explotar? Eh, Significa, al igual que Diego, el Diego uruguayo, no el Diego argentino, significa ser diestro tanto en la exploración y en la explotación, ¿sí? Poder pegarle con las dos piernas, finalmente, ¿no? Poder, de cierta forma, ser ambidiestros, ¿sí? Poder, por un lado, explotar tu ventaja competitiva actual, pero por otro lado, estar siendo capaces de explorar nuevas ventajas competitivas, ¿sí? Ahora, uno puede decir, pero ¿por qué, ¿por qué esto puede ser tan difícil? ¿Por qué uno tiene que crear esa capacidad? Porque la verdad que el explorar y el explotar requieren, ¿sí? de elementos distintos, requieren de capacidades distintas y requieren también de lógicas distintas, ¿sí? Recién hace muy poco estamos terminando un estudio con un colega de la Universidad de Esteban Core y hicimos una encuesta en toda Latinoamérica a casi 200 empresas y nos respondieron cuál es su orientación estratégica. Y vemos que el explotar parecería que estar mucho más presente que la exploración, ¿no? Que el buscar. ¿Y por qué pasará eso? Y bueno, porque cuando vemos el explorar, básicamente lo que estamos viendo es búsqueda, por eso le pongo esa imagen un poco como difusa, ¿sí? Es entender o buscar nuevos modelos de negocio, es innovar, es finalmente descubrir y obviamente es enfrentarse a la ambigüedad, ¿sí? ¿Qué es el explotar? ¿Y por qué pongo ahí el Big Bang? ¿No? El explotar, por otro lado, es refinar, ¿sí? Es de cierta forma hacer mejor lo que ya hago, es darle rapidez a mi modelo de negocio, es mejorar la calidad es básicamente refinar mi ventaja competitiva, es ser mejor en lo que sé, ¿sí? Y por lo tanto, es trabajar en la certeza. Pero, como bien dice ahí Eliana en nuestro chat, eh, la certeza se ha terminado y lo que hoy tenemos es un mundo buca, un mundo más volátil, más incierto, y por lo tanto yo tengo que de verdad pararme ante la ambigüedad y en lugar de asustarme y tratar de refugiarme en la certeza, buscar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es esto importante? Y ahí voy a poner un ejemplo que todos conocemos probablemente. Van a ver que voy a estar haciendo o mostrando ejemplos que todos conocemos y otros que son un poco más
locales para que tampoco parezca que esto es imposible, ¿no? No sé si todos se acuerdan de Blockbuster, probablemente los que somos un poquito más viejos sí, pero la verdad que probablemente no todos se acuerden de esta otra compañía que competía a finales de los 2000, entre los 2000 y los 2010, competía muy fuertemente con Blockbuster, ¿sí? Los dos básicamente basaban su modelo de negocio o su estrategia en entregar DVDs, ¿sí? Y lo interesante es que la compañía de nuestra izquierda, Blockbuster, hoy no existe más. Sin embargo, la compañía de la derecha, que antes distribuía DVDs, hoy básicamente es parte de nuestra vida y es Netflix, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? O por qué es importante estar siendo capaces de explotar esa ventaja competitiva actual para desarrollar la nueva? Bueno, porque evidentemente mientras Blockbuster seguía poniendo más papas fritas, ¿no? Perdón la analogía, ¿no? Más papas fritas y más mejorando esta experiencia en la sala de venta. Netflix estaba viendo cómo básicamente hacía quebrar su modelo de negocio para inventar, no para inventar porque ya estaba inventado, pero sí para subirse a una nueva curva S que era básicamente el streaming, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia de estar logrando esto, ¿sí? Ahora, uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la receta? ¿No? ¿Cuál es la receta? Y si hubiera una receta, todo la haríamos, ¿no? O sea, parecería muy fácil, ¿sí? La verdad que la receta no es sencilla, porque básicamente implica meterme en las cuatro grandes dimensiones, ¿sí? De la organización, que son los procesos, la estructura, las personas y la cultura, ¿sí? Los procesos, estructura, personas y cultura que necesito para explotar son totalmente distintos que los que necesito para explorar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos que en nuestras organizaciones logremos finalmente hacer ambas? Y ahí es donde entran los líderes. Y por eso yo en algún momento les dije que vamos a estar hablando del desafío y después lo vamos a estar bajando al desafío que tienen cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿es posible lograr el balance? ¿Se puede lograr este balance? Veamos algunos ejemplos de quienes lo han logrado y cómo lo han logrado, ¿sí? Déjenme volver sobre nuestro ejemplo de Netflix, ¿sí? Netflix en el 2007 era una compañía que era una compañía de logística, ¿sí? Era capaz de procesar 2.2 millones de DVD al año, a la semana, perdón. Tenía 58 centros de distribución en Estados Unidos, tenía sistemas operativos propios, tenía una buena base de suscriptores, fíjense, 16 millones de suscriptores al 2010, y uno decía, bueno, esto es como la panacea de la ventaja competitiva. Tengo un buen segmento cautivo que me compra, tengo activos propietarios que me permiten explotar ventaja competitiva, y sin embargo, Netflix en el 2011 toma la decisión de casi hacer quebrar o hacer quebrar la compañía de DVD. Hoy en día todavía tiene algunos suscriptores de DVD por mail, pero es muy pequeño, pero en la realidad incluso le sube el precio a los DVD para que la gente migre y para ayudar a la gente a migrar a este nuevo streaming, ¿sí? Súper interesante, porque hoy le permite ser esta compañía, ¿no? En el 2020, ¿qué es Netflix? Es una compañía con más de 200 millones de suscriptores, que está en 192 países, tiene más de 700 producciones originales, ha ganado varios Oscars, ¿sí? Y es más valiosa, y hay veces que Disney la pasa, pero es más valiosa que Disney, ¿sí? De hecho, en la mitad de la pandemia pasó los 200 billions de valoración bursátil y dejó bien atrás a Netflix, ¿sí? ¿Cómo lo logró esta compañía? Bueno, esta compañía lo logró haciendo lo que llamamos una ambidestricidad estructural. Básicamente separó los dos negocios. Por un lado teníamos el negocio del DVD, que estaba alimentando a través del cash que generaba el negocio, ¿sí? A la medida que maduraba, el negocio del streaming. Y en algún momento se decidió, matemos el negocio del DVD y quedémonos con el negocio del streaming, ¿sí? A esa forma de hacerla
la llamamos estructural, donde nosotros dividimos o separamos las unidades organizacionales que crean esta ambidestricidad, ¿sí? Y ustedes ahí me podrán decir, bueno, sí, Horacio, me estás hablando de Netflix, me estás hablando, ¿sí? Veamos un ejemplo criollo, ¿sí? No sé, tal vez que el gerente general de Olivos iba a entrar, pero no sé si entró, es un caso que uso mucho, es una empresa que la conozco muy bien, es un egresado nuestro. Y la verdad que Olivos es una empresa de riego que en el 2018 básicamente lo que hacía era riego tecnificado, líder del mercado, 30 años en el mercado, pero básicamente lo que hacía era producir, ¿sí? E instalar tubos de riego, ¿sí? O sea, algo súper mecanicista, súper rentable y exitoso, pero que la verdad era su negocio de toda la vida, ¿sí? Y en ese momento hace una reflexión estratégica, se plantean el desafío y dicen, si nosotros seguimos así, la verdad que nos van a pasar por arriba, ¿sí? Y hoy, en el 2020, Olivos sigue siendo una organización que sigue explotando su ventaja competitiva histórica, ¿sí? Que es donde han sido súper exitosos, pero empiezan a crear, ¿sí? Todo una nueva unidad de negocio, un nuevo modelo de negocios que está totalmente apalancado en tecnología, que se llama Olivos Innova, y que básicamente crea un ecosistema donde ponen la eficiencia, o sea, hacer más eficiente el uso del agua como propósito, y desde ahí meten tecnología y se van, o sea, siguen instalando riego, pero ahora su lógica, su ventaja competitiva ya no la piensan ahí, sino que la piensan en cómo integran tecnología para hacer más eficiente el uso del agua, ¿sí? En un extremo, en algún momento Olivos podría decir, dejo de hacer riego tecnificado y soy una compañía de tecnología. Olivos es una compañía mediana, una compañía chilena, que obviamente no tiene los recursos que tiene un Netflix para decir tengo 2 unidades de negocio, y acá lo que surge es lo que llamamos la ambidestricidad contextual, que es el líder o los líderes de la organización siendo capaz de lograr ambas cosas, porque estamos de acuerdo que el negocio, ¿sí? Este negocio de aquí, requiere de un montón de foco, ¿sí? Pero ¿cómo hago para salir de eso y decir, no, si yo me quedo pegado en esto que es verdad, me ha dado de comer por 30 años, esto nunca va a surgir, ¿sí? Y ahí lo que hacen es, dentro de la organización, es verdad, tener unidades que hacen, pero son capaces como empresa de lograr explotar su ventaja competitiva para financiar lo que va a ser el futuro de la compañía, ¿sí? Entonces, ahí lo que empezamos a ver es que lograr explotar y explorar es un objetivo difícil, bastante elusivo, y las organizaciones deben estar permanentemente ajustando esta sintonía fina entre la explotación de la ventaja competitiva actual y la exploración de la ventaja competitiva futura, ¿sí? ¿Qué es lo clave ahí entonces? Que ustedes reflexionen sobre 2 grandes preguntas. ¿Sí? Ahora, cuando pensaba en el ejemplo de Olivos, claramente ellos dijeron, bueno, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es hacer eficiente el uso del agua. Es verdad, lo que hago hasta ahora me lo permite hacer, pero tengo un montón de otros elementos que me lo permitirían hacer y diseñan una estrategia, ¿sí? Para, a partir de ese propósito, seguir cumpliendo ese propósito, pero con modelos de negocio y formas de hacer las cosas distintas. Y después, el desafío está en decir, ¿qué tan alineada está mi organización en esa nueva estrategia? ¿Sí? Y hoy el desafío, conversando con el gerente general y con el gerente que lleva todo de innovación de Olivos, hoy es cómo la organización empieza a sumarse a ese nuevo desafío, cómo esa organización, que por mucho tiempo fue una organización fabril y de proceso, se suma y se flexibiliza para cambiar, ¿sí? Y sumarse a esta nueva ola que están creando, ¿sí? Entonces ahí, primeras conclusiones, ¿cómo debería ser tu organización para enfrentar entonces la transformación organizacional? Primero que nada, con una mirada estratégica o una aproximación estratégica adecuada a tu desafío, ¿sí? Si vos estás en una industria
que es sumamente cambiante, bueno, la transformación tiene que ser casi paranoica. Si estás en una industria que está un poquito más estable, bueno, ahí tendrás que ir viendo cómo vas logrando ese balance. Una mala noticia, lo que nos está mostrando hoy el empuje tan fuerte de la tecnología, es que básicamente muchas industrias que por mucho tiempo pensaban que estaban protegidas, banca, seguros, etcétera, hoy la tecnología empieza a mostrar que son totalmente disruptibles y por lo tanto la gran decisión que tienen que tomar las empresas incumbentes en esas industrias es si ellos van a autodisruptirse, no sé cómo decirlo, ¿sí? Un self-disruption, eh, eh, o van a esperar que otra compañía sea la que los tome por sorpresa, ¿sí? Otro elemento súper importante, tengan súper claro el propósito y desde ahí trabajen su nueva lógica estratégica, ¿sí? Creo que el ejemplo de Olivos es muy interesante, el ejemplo de Netflix también. Netflix siempre, su propósito fue entretener a la gente en la casa, digamos, ¿no? Y por lo tanto, la forma en lo que lo hace puede ir cambiando, pero ese propósito no cambia. Eh, Tengan organizaciones que sean capaces de soportar los dos sistemas. Si sienten que el sistema legacy, digamos, el legado de tu estrategia de antes se va a comer a tu nuevo imperativo estratégico, bueno, ahí tal vez quizás hay que invertir un poco más y hacer una especie de spin-off, y si no, trabajen mucho desde el liderazgo para que eso pase. Y por último, tienen que cultivar una cultura adaptativa. Y esa cultura adaptativa hoy se vuelve más importante que nunca. Ya les digo, ya sea que estén en una industria donde tengan que ser realmente adaptativos y paranoicos, o que tengan que estar permanentemente cuestionándose y desafiándose el status quo, ¿sí? Así que hasta ahora, dos conceptos muy grandes: sí, transformación organizacional, no es trending topic, es una realidad, hagámonos cargo. Y luego decimos, nos podemos hacer cargo explorando y explotando la ventaja competitiva actual para financiar la nueva ventaja competitiva, y por lo tanto el rol de la organización o la organización que me va a permitir hacer eso va a tener que tener muy claro que el tipo de organización, del tipo de personas y procesos que necesito son muy distintos, por lo tanto es el liderazgo al final el que tiene que empujar y hacer el diagnóstico fino de si es necesario, por un lado, realmente crear una nueva compañía o si la compañía puede soportar los dos sistemas, ¿sí? Ahora, malas noticias: cualquier organización falla sin un adecuado liderazgo, ¿sí? Y por lo tanto ahí vamos a meternos en un tema que es muy, muy relevante, porque, y a mí me gusta mucho esta idea, el explorar es fundamentalmente un acto de liderazgo, mientras que explotar, y ahí lo voy a poner como entre comillas, digamos, es simplemente un gestionar, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué esta distinción? Bueno, porque finalmente el explorar implica que ustedes como líderes de sus organizaciones empujen a la organización hacia un nuevo estado, que la desafíen. La gestión, el explotar, es invitarla a refinar el status quo. Por lo tanto, ambos son difíciles, pero probablemente el explorar requiere mucho más del liderazgo, ¿no? Y de empujar a la organización a salir de ese status quo. Ahora, lamentablemente, y ahí algunos de los que hayan hecho algún curso conmigo saben que me gusta mucho esta quote, lamentablemente hoy lo que tratamos de hacer es implementar estrategias de tercera generación a través de organizaciones de segunda generación con ejecutivos de primera generación, ¿sí? ¿Qué significa esto en corto? Significa que estamos tratando de implementar estrategias basadas en el propósito, en el talento, en los intangibles, en la tecnología, que requieren flexibilidad a través de organizaciones que están muy enfocadas en los objetivos. Para los que peinan un poquito
mis canas son muy grunge, son muy Kurt Cobain, son muy de los 90, mucho foco en el objetivo, ¿sí? Y la verdad que lo hacemos muchas veces a través de líderes o gestores, vamos a ponerlo así, que están atrapados en la tarea, ¿sí? Y que piensan que el rol, incluso del gerente general, es estar viendo cuándo llega el camioncito, ¿sí? Es estar totalmente en el día a día. Yo esto no quiero decir que esto implique que tengamos que matar todo esto y quedarnos únicamente, porque a mí las modas no me gustan, ¿no? O sea, no estamos diciendo que este sea la única realidad. No, lo que estamos diciendo es dónde pongo mi tiempo, ¿sí? Igual necesitamos organizaciones que tengan objetivos, igual necesitamos líderes que sean capaces de apretar a la organización cuando es necesario. Pero la pregunta es, ¿en qué momento invitan a la organización a desafiarse y a pensar en el futuro? ¿Sí? Ahora, este tipo de líderes, para transformarse en líderes de tercera nación, requieren básicamente transformarse en líderes ambidiestros, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los 5 actos de un líder ambidiestro? El primero es preocuparse del propósito y encarnar el propósito, ¿sí? El propósito como elemento clave a través del cual pivoteo mi propuesta de valor, mi estrategia, ¿sí? Y esto por favor, no es cliché, es decir, ¿por qué existe mi compañía y qué necesidades puede estar mi compañía cubriendo en el mercado, ¿sí? Y a partir de ahí puedo empezar a trabajar mi estrategia. Pero fíjense, como les decía, no quiero ser idealista. Y otro foco importante es el foco en el costo, en la eficiencia, ¿sí? Esto implica decir, yo tengo que ser sumamente eficiente para poder financiar la innovación, ¿sí? Sabemos que en nuestros países la inversión en innovación es baja y por lo tanto necesitamos ejecutar muy eficientemente nuestra estrategia para a partir de ahí poder financiar la innovación, ¿sí? Otro acto fundamental es traducir lo estratégico en cotidiano, ¿sí? Es cómo hago para bajar ese propósito y esa estrategia, ¿sí? Al día a día de nuestras personas, ¿eh? Clave para poder ejecutar, ¿sí? Eh, y esta clave de la ejecución se basa fuertemente en la cultura. Recién anteriormente le decía, hey, una cultura que tiene que ser adaptativa, una cultura que obviamente tiene que conversar con el propósito y tiene que reflejar lo que se quiere hacer con la estrategia de la compañía. Y por último, el gran último desafío de este líder es darse cuenta y crear el futuro, ¿sí? Para mí una de las competencias críticas en cualquier líder de negocio hoy es darse cuenta qué está pasando con mi entorno, qué está pasando con mi organización y a partir de ahí crear un futuro que desafíe el status quo, ¿sí? Y que permita a la organización avanzar, ¿sí? Eh, Ahora, y ahí vamos a hacer vamos a usar esta quote de uno de los abuelitos del management, de Peter Drucker, que decía, el error más común en el management es enfocarse en dar la respuesta correcta en lugar de hacer la pregunta adecuada. ¿Qué implica transformarse entonces en un líder ambidiestro? ¿O qué implica tratar de empujar a mi organización hacia lo que estábamos conversando? Bueno, básicamente implica que ustedes probablemente cambien la forma de operar que tienen, ¿sí? Y ese es un gran desafío, porque en general en nuestras organizaciones no nos enseñan a ser líderes, nos enseñan a ser buenos gestores, pero no a desafiar a la organización, no a ver cuáles son las herramientas que tengo yo para desafiar a la organización. Por lo tanto, si quieren empezar a desafiar el status quo y son líderes en sus organizaciones, dejen de dar respuestas cuando vienen los problemas y devuelvan un nuevo problema, devuelvan una nueva pregunta. ¿Les va a doler el estómago? Sí, ¿sí? Se les va a apretar el estómago porque probablemente ustedes podrían tener una muy buena respuesta, pero en la medida que ustedes cierran con una solución, básicamente
la discusión se terminó y la compañía y la organización no aprende. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la invitación? ¿Sí? La invitación es, primero que nada, a que se mantengan como líderes escépticos del éxito. ¿Mm? Si les está yendo muy bien, pellízquense y pregúntense cuánto le va a durar. Como decíamos, los entornos clásicos, y ahí eh, recién Eliana lo ponía muy bien en el chat, los entornos clásicos están desapareciendo. ¿Sí? ¿Y por qué desaparecen? Por cambios tecnológicos y en los patrones de consumo. ¿Sí? Y ahí obviamente hay una simbiosis entre ambos, pero ¿sí? uno nunca sabe si mira Netflix porque el cuerpo lo pide o porque es lo que hay, digamos, ¿no? O sea, uno cambió uno o la irrupción tecnológica hizo que uno cambiara. Y eso nunca lo vamos a ver, ¿no? Pero básicamente esos dos fenómenos están empujando muy fuerte eh, la necesidad de cuestionarnos nuestro éxito. ¿Sí? Eh, Clave, fortalezcan su propósito, fortalezcan el propósito de su organización y desde ahí lideren. ¿Sí? Es súper importante. Acabo de terminar clases en nuestro Advanced MBA. Tuve clases hasta las 7. Y cuando hablaba de esto de la transparencia, uno de nuestros alumnos me hacía una pregunta muy inteligente. En general, eso es lo lindo de tener alumnos que te desafían. Decía, bueno, pero Horacio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Y para mí hablar de transparencia es conectar desde el propósito hacia afuera y hacia adentro. Ser transparente con lo que queremos hacer, con cuál es nuestro porqué, eh, y eso comunicarlo al mercado, y eso crea marca, y eso crea fidelidad. Y por otro lado, ese mismo propósito y esa misma propuesta de valor, conectarla con los desafíos que tenemos. ¿Sí? Y eso básicamente es la transparencia que yo les mencionaba en algún momento. ¿Sí? Inviten a sus equipos al cambio. Esto no, o sea, esto de la supermujer o el superhombre que va a ser el gran líder, no existe más. ¿Sí? O sea, este nivel de desafío requiere de equipos. ¿Sí? De equipos que estén subidos al cambio. Y obviamente va a haber roles, alguna parte del equipo va a estar explotando, otra va a estar explorando, en algún momento todos nos vamos a juntar en alguna de las dos, pero esto no se logra solo. ¿Sí? Y por lo tanto, súper importante la invitación al cambio, obviamente desde el propósito. ¿Sí? Y por último, pongan mucha atención a su organización. ¿Sí? Estén permanentemente testeando qué está pasando en su organización. Eh, Porque cuando uno está atento a la organización, empieza a tener eh, muchas señales que le van a permitir entender tanto qué está pasando en el mercado como qué está pasando al interior. ¿Sí? Así que pongan mucha atención a la organización. No se piense que eh, la estrategia únicamente vuela a este alto nivel, sino que entiendan muy bien qué pasa en su organización, qué está pasando con su modelo operativo, qué está pasando con sus personas, qué está pasando con la forma en que los cambios en el modelo operativo impactan en las personas. Leía, hace muy poco salió una encuesta de se llama de C-Suite Challenge, y decían, bueno, por un lado el desafío de la automatización, pero por otro lado esa automatización claramente impacta en las personas, o porque las hago trabajar más, o porque directamente su trabajo desaparece y por lo tanto tengo que pensar cómo la transformo, cómo la reconvierto, o directamente cómo me hago cargo de ese desafío. ¿Sí? Pero entonces, mucha atención a su organización. ¿Sí? Eh, Muchas gracias, esa era un poquito la invitación y la charla. Prometí 30 minutos y estuve casi en esos 30 minutos, así que la idea ahora es abrir el foro a que podamos conversar, ver qué preguntas tienen, qué comentarios tienen y poder conversar un poquito sobre estas ideas que hemos estado compartiendo.
No sé si tienen preguntas. Estoy viendo que ahí Eliana sí. eh, sí, claramente, Eliana, hoy por eso decía que una de las cosas muy interesantes de, de lo que está pasando con la cuarta revolución industrial tiene que ver con el globalismo, eh, tiene que ver cómo finalmente terminan localizándose muchas cosas que antes tenían que ser globales. Así que la tecnología está permitiendo eso. El 5G va a ser un articulador muy fuerte de ese tipo de posibilidades. ¿Sí? Gracias, Aline. ¿Alguna otra duda, pregunta? Súper, gracias Sebastián. Ahí, de estos ejecutivos de primera generación, ¿cómo los conectamos al cambio cultural cuando están con millennials? Los de segunda generación, COVID, Zoom. Eh, Súper buena pregunta, Sebastián. Mirá, eh, y el otro día tenía una conversación muy interesante con el gerente de un banco de inversión, y yo creo que, bueno, primero, COVID ha sido una cachetada gigante. Eh, Porque muchos ejecutivos se han dado cuenta de que la empresa sigue funcionando, han sido capaces de desafiar ciertos supuestos que tenían. eh, y para ser totalmente sincero, o sea, de que en el momento de que yo, por ejemplo, migraba al teletrabajo, la gente iba a dejar de trabajar, iba a sacar la vuelta, o como se dice aquí en Chile. Pero en realidad uno ve que eso no pasó, y eso yo creo que está permitiéndole a muchos ejecutivos de esto de primera generación, eh, gente, eh, cambiar el chip, ¿sí? Yo siento que si no lo hacen van a quedar rápidamente obsoletos. A mí me toca trabajar mucho con empresas familiares y yo les digo, hey, no puede ser que me estén hablando de transformación digital y tienen a la tercera generación ahí con sus casi 30 y no los invitan a participar en sus directorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas van cambiando a poquito, así que es muy interesante, ¿sí? Eh, Yanires dice, cuando hablamos de transparencia podemos decir que va muy ligado a la consistencia en lo que decimos, sentimos y hacemos como organización. Sí, sí, para mí eso es transparencia, para mí realmente eso es, eh, pero para lograr esa transparencia, esa consistencia, tenemos que crear anclas. Y esas anclas, al menos a mí hoy, las que me hacen mucho más sentido son dos. Por un lado, el propósito organizacional, por qué existimos, y ese propósito organizacional, traducirlo en una buena propuesta de valor. ¿Sí? Si ustedes están en una organización donde no pueden recitar su propuesta de valor, darla, como quien recita, ¿no?, una canción en mi caso de, no sé, Sabina, eh, bueno, están en problemas, ¿sí? O sea, de verdad, eh, creo que eso es lo que te permite conectar con la transparencia, porque vos tenés un relato que lo podés comunicar hacia adentro y hacia afuera, porque parte de la transparencia es eso, ¿no? O sea, es poder hacer la transición desde el interior de tu organización hacia el exterior sin que haya cortocircuitos. Así que totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Eh, Ricardo pregunta, ¿cómo alinearse en una nueva propuesta de valor con industrias manufactureras y pasar al retail? Si tu know-how es B2B, pasar al B2C. Súper buena pregunta, Ricardo. Es bien interesante porque hay mucho B2B que quiere empezar a pensar en B2C. La tecnología está desintermediando, y eso es un tema que no es menor. La tecnología desintermedia eh, industrias. eh, y también, por otro lado, la tecnología te permite eh, que no necesites tanto know-how, ¿sí? Entonces ahí probablemente, Ricardo, el gran desafío, ¿sí? El gran desafío va a ser construir intangibles más que el know-how. Obviamente que el know-how, pero se puede terminar, el know-how de una industria vos la podés terminar comprando, te traes un par de, de,
de ejecutivos de esa industria y por lo menos, pero lo que no vas a poder comprar es, por ejemplo, el posicionamiento en el B2C, si no lo tenés, ¿no? Entonces, esos recursos que son tan importantes, quizás te hacen tener que pensar la forma en cómo vas a hacer esa migración. Y una de las formas que muchas veces se encuentra eso, de explorar una nueva ventaja competitiva, es adquiriendo una empresa, ¿no? Y adquiriendo esos recursos que vos no tenés, ¿no? Los líderes ambidiosos también deberían dirigirlo, ¿no, Jorge? Sí, para mí, mira, para mí estrategia y política de negocios, ahí tengo una coincidencia conceptual brutal con un profe nuestro de la escuela, eh, Guillermo Vilancio, que lo han escuchado si nos siguen. Eh, y sí, totalmente. Eh, Ahora, dependiendo de dónde estás en el gobierno, es el tipo de cuánto tenés que estar volcado en el explorar o en el explotar. Yo creo que un presidente tiene que estar mucho más en la política, ¿no? En la mirada de muy, muy largo plazo, o sea, tiene que estar muy en el explorar, y tiene que tener muy buenos ministros que le hagan el explotar. Eh, y él tomar el rol más de la política y de un poco la mirada país de largo plazo. Pero sí, totalmente los necesitamos en todos lados, ¿sí? Alberto, súper... la cultura a distancia, cómo la construye, el estilo de empresa, el teletrabajo. Mira, yo creo, Alberto, que es algo que lo estamos entendiendo. El otro día, Eduardo Barros, tengo el gran orgullo de haberle pasado la dirección del Advanced MBA. Eduardo Barros hablaba que todavía estamos entendiendo qué va a pasar, ¿eh? Eh, pero sí lo interesante es que se han desafiado un montón de paradigmas. Eh, yo creo que claramente es súper necesario crear anclas, por eso yo insisto tanto como en el propósito, en los valores, en qué queremos hacer como organización, para que esa sea tu ancla que te permita lograr, de cierta forma, compromiso en un mundo del teletrabajo, ¿sí? Eh, Creo, y sobre todo en nuestras culturas, nosotros somos latinos y creemos mucho ¿no? En vernos, ¿eh? Hay, hay que ver lo que son nuestros encuentros familiares en general. Eh, y creo que vamos a tener que buscar una solución muy latina a eso. Eh, Creo que la tecnología no, yo creo que de verdad la tecnología nos va a ayudar, pero yo siento que se vienen años muy bonitos para ser manager y para ir descubriendo y para nosotros como académicos, digamos, ir tratando de sistematizar eso que vamos observando, pero creo que va a ser mucho de prueba y de error. Van a ser años muy bonitos para ser eh, managers, digamos, ¿no? Y para estar liderando organizaciones, ¿sí? Eh, Iván, ¿cómo podemos conciliar las herramientas clásicas de planeación estratégica, como análisis de entorno, de estrategia corporativa, con los desafíos actuales de innovación y transformación digital? Súper buena pregunta, Iván. A ver, yo creo que primero que nada eh, es, existe el desafío de diagnosticar claramente cuál es tu desafío estratégico. Vos quizás podés estar en una industria donde estos elementos que vos mencionás siguen siendo igual de relevantes porque tu entorno es estable, y tu entorno es un entorno clásico estratégico, eh, y por lo tanto la transformación digital se vuelve no un imperativo estratégico, sino que es parte de tu operación, ¿no? O sea, vos podés, más allá de que hay un desafío, ¿no? Eh, y por eso esta charla no se titula Transformación Digital. Yo creo que la transformación digital hoy está en boga porque estamos al debe en general. Pero yo creo que lo interesante de tu pregunta es identificar si no estamos en un entorno competitivo que requiere de nosotros una mirada mucho más visionaria, mucho más
este, formadora de realidad, y eso implica, sí, ahí ya preocuparme no solo de la transformación digital, sino ir mucho más a tu primer punto, que es la innovación, ¿no? Y cómo puedo innovar desde, desde los modelos de negocio, desde la propuesta de valor, y qué rol juega la tecnología en eso, ¿sí? Así que yo creo que en ese tema te diré que antes de preguntarnos si todavía son válidas, nos van a permitir, sobre todo, por ejemplo, el análisis de entorno, nos va a permitir entender en qué entorno estoy y qué aproximación estratégica tengo que usar. Sigo usando una aproximación estratégica más bien clásica, donde podemos apelar un poco a conceptos más clásicos, o tenemos que ir a conceptos un poco más disruptivos, como Disruptive Innovation, como Blue Ocean Strategy, que lo que plantean son formas de pensar la estrategia, ojo, no nos mentamos, muy basada en lo que ya sabemos, digamos, ¿no? Pero formas de plantearse ante el desafío estratégico de forma más disruptiva y más holística, ¿sí? Nicolás, por último, nos pregunta, ¿los buenos líderes para explotar, en general, según encuestas, pueden ser líderes de explorar, o más bien son muy pocos los que logran desarrollar la habilidad ambidiestra? Hay un estudio del 2015, Nicolás, que muestra que un 8% de los ejecutivos de la muestra de ese estudio son capaces de lograr ambas habilidades. En general tenemos muy buenos ejecutivos y tenemos muy buenos estrategas, pero lograr ambas es bien desafiante. Ahora, lo interesante de esto, y yo creo que ahí, creo que es una pregunta, y yo es una pregunta que siempre le hago a mis alumnos en el MBA al finalizar, es ¿qué eligen? ¿No? ¿Qué eligen? Si de verdad quieren ser gestores, que está perfecto, probablemente van a tener menos dolores de cabeza. Esto no quiere decir que tengan dolores de cabeza, pero van a tener menos dolores de cabeza, y probablemente van a jugar en un mundo más de certeza. Y el tipo de competencias que van a tener que desarrollar, que lo bonito de las competencias que se desarrollan, tienen que ver con un poco de qué forma yo tensiono la organización para hacerla más eficiente, ¿sí? Y por lo tanto ahí vale la pena dar más respuestas que preguntas. Si tu opción es la otra, es decir, yo quiero lograr ambas, ¿sí? Probablemente lo que vas a tener que hacer es desafiarte mucho más, probablemente vas a tener que estar dispuesto a poner más en juego, ¿sí? O sea, poner más en juego en tu día a día, y un poco elegir cuáles son las batallas que vas a dar. Y esas batallas darlas, porque al final desafiar el status quo implica eso. Cuando yo desafío el status quo, estoy poniéndome, y por eso es un acto de liderazgo, yo estoy exponiéndome como líder, ¿sí? Me estoy exponiendo a que la organización me termine comiendo, porque la organización lo que quiere es mantener el status quo, porque es tibio, es calentito, es agradable, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí no es tan habitual, Nicolás, pero sí se puede desarrollar la habilidad, y obviamente que va a depender mucho de, de uno u otro, digamos, pero finalmente se puede lograr, digamos, ¿no? Que creo que eso es lo importante, ¿sí? Eh, Bien, son 8:55, habíamos dicho que íbamos a estar hasta 8:45. No quiero que sigamos, digamos, con estos encuentros. Mañana tienen un súper buen, un súper buen, una súper buena charla, un súper buen speaker, o súper buena speaker, que es Alejandra Marinovich. Alejandra ha preparado una súper buena charla con respecto al coronavirus, y la mirada económica de Latinoamérica sobre ese desafío, así que los dejo súper invitados a que participen.
a los que nos están escuchando desde fuera de Chile a cuidarse mucho, a quienes están en Chile a cuidarse más todavía. Nos ha ido bastante bien con el tema de la vacunación, así que cuidémonos mucho, a ver si podemos prontamente volver a encontrarnos y tener este tipo de charlas de forma presencial. Eh, yo acabo de venir a dar clases de forma presencial y esto tiene su gusto, pero la verdad que lo otro también, eh, presencial híbrido, así que quizás la próxima vez que nos veamos podemos hacerlo desde una sala de clase, con algunos de ustedes presentes y con otros a distancia. Eh, y, y nuevamente los dejo súper invitados. Así que muchas gracias, Caro, por el apoyo. A todos, muchas gracias y todas, muchas gracias por la paciencia de ese desfase que tuvimos al inicio y los dejamos súper invitados a la charla de mañana y bueno, y a visitar nuestra página web para conocer un poquito más de no solo de nuestros programas, sino también de todo lo que estamos haciendo como Escuela de Negocios que nos tiene muy motivados y orgullosos. ¿Sí? Así que muchas gracias a todos y que tengan una linda noche.